Bien, como saben ustedes, con la ley que traemos hoy aquí pretendemos que a partir del día 1 de enero desaparezcan, se supriman de la legislación madrileña el impuesto al depósito de residuos, el impuesto a las máquinas recreativas en hostelería y, sobre todo, el impuesto de actividades económicas. Fíjese, consejero, que había desde el año 88 un impuesto a las actividades económicas, es decir, había un impuesto a la creación de riqueza, había un impuesto a la generación de empleo, había un impuesto que lastra la creación de riqueza y el trabajo y lo hace de manera ciega, porque resulta que había que pagar el impuesto independientemente del resultado que tuviese cualquier actividad económica. Es decir, podía estar una empresa en pérdidas, pero tenía que pagar el impuesto de actividades económicas. No es como el impuesto de sociedades, que grava el beneficio, si lo hay, y si hay pérdidas, no, luego se compensan, no. Teníamos un impuesto para lastrar la actividad económica, para impedir la actividad económica, y ese impuesto todo el mundo sabe quién lo puso, que todavía parece que lo defienden, que son el Partido Socialista, cuando debería ser al revés, cuando a las empresas habría que ayudarlas, habría que tener bonificaciones, o por lo menos, lo que quieren ellas, dejarlas vivir en paz, no hacerles la vida imposible, que eso es de lo que se trataría. Pero ustedes podrían decir, bueno, pero este impuesto a actividad económica que va contra los empresarios, contra la creación de riqueza y contra la creación de empleo, era de nuestra época inmovilista, en la que todavía estábamos en el año 88. No, ahora siguen iguales. Europa entera ha dicho que el impuesto de sociedades no esté por debajo del 15% real. Sí, pero para el año 23, y ha recomendado que se aplique en el 23. ¿Y saben ustedes cuándo lo han aplicado? En el 22, se darán un año antes. Es decir, que ustedes, con el gobierno socialista a la cabeza, están gravando a las empresas, impidiéndoles competir, porque de eso se trata. Como ha dicho muy bien el consejero, no se trata de una medida aislada como la semana pasada, independientemente de que hablemos de recaudación o no. Esto manda un mensaje muy potente a los inversores, a los agentes económicos, a las familias, a las unidades empresariales, de que en Madrid no va a haber ningún impuesto propio y que en el futuro, lo dejamos cerrado con una ley, tampoco los vamos a implantar. Y eso, contra lo que ustedes opinan, señores de Podemos, de que es una medida aislada, la economía es un todo conjunto que se recibe muy bien, que crea certidumbre, seguridad y certeza por parte de inversores, mercados, sí, porque hoy en día, ustedes no lo creen, se han quedado un poco como aquellos negacionistas de la política monetaria que pensaban que el dinero en circulación no afectaba a la creación de riqueza y a la economía real. Pues igual, hoy en día no se compite solo con importaciones y exportaciones en el mundo, se compite en costes laborales, luego hablaremos de la inflación, el coste energético, y se compite sobre todo fiscalmente, sobre todo si la izquierda nos fría impuestos y les fría impuestos a las empresas. Eso sí que es lastrar a las empresas. Miren, tienen que elevar la mirada, tienen que pensar en global, tienen que pensar en grande, porque hoy en día tenemos que tener un ojo puesto en la fiscalidad de todos los países de Europa y de todos los países del mundo, porque si no somos competitivos fiscalmente, ustedes han quedado en una fiscalidad provinciana, local, ni siquiera nacional. Hoy en día la fiscalidad es internacional y tenemos que atender a esa realidad. Fíjese, lo decía muy bien el consejero, el índice, la OCDE, que no es que lo diga yo de mí, lo dice la OCDE de sus 39 países, dice que a la cola del índice de competitividad en su ranking está el Gobierno de España y que desde el año 19 hemos perdido 4 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque ustedes están incrementando los impuestos a los españoles. Mire, el Gobierno de España en el presupuesto del año 22 lleva impuesto de matriculación, impuesto al diésel, subida a las pensiones, lleva la subida del impuesto de sociedades, subida de las cotizaciones a autónomos y a empresas en las relaciones laborales. Y también lleva, paradoja, nosotros cuando bajamos el impuesto a los residuos, ustedes le suben el impuesto a los residuos.
Pero eso no es solo en el presupuesto del año 22. Ya la vicepresidenta Rivera dijo aquello de que qué más daba subirle unos eurillos por el salario mínimo interprofesional, unos eurillos a las cotizaciones de los autónomos, unos eurillos a las cotizaciones que han subido 0,5 puntos, que somos no competitivos en Europa, por eso, a las empresas. Ahora, además, ustedes, con una política no previsora, están propiciando un incremento de la inflación de casi 6%. Sí, ustedes, porque creo que ustedes están en el Gobierno de España. Un incremento del 6% de la inflación y, sobre todo, desde hace 4 meses, que va a afectar muy negativamente a las cuentas de resultados, a las cuentas de explotación de las empresas, y precisamente por eso podrán tener menos beneficios y que recaudaremos menos, que no terminan de entender esto, porque siguen con una concepción inmovilista, parcial, aislada, singular, no integrada de lo que son los impuestos. Se han quedado ustedes en el final de la historia, subir impuestos y subírselos a los ricos. Nosotros, los liberales, tenemos incorporados un mecanismo de revisión permanente que hace que siempre estemos insatisfechos por muchos logros que consigamos. Pero miren, ustedes castigan a las empresas porque permiten que se suban los costes laborales con la inflación, con el coste energético y también los fiscales. Pero mire, el coste energético en estos últimos 4 meses va a subir tremendamente los costes de todas las empresas, de todas, porque es transversal, es sistémico, y sobre todo, lo que va a hacer es que no seamos competitivos, porque no se está pagando la electricidad, no se está pagando la luz y la energía con el resto del mundo. Por tanto, lo que tiene que preocuparse es no solo aquello que dijimos de que Pablo Iglesias pidió 1 minuto de silencio por la pobreza energética, o cuando dijo Pedro Sánchez que dimitiría porque Rajoy llevó al incremento del 8% la luz, cuando hoy conocemos que está en el 615%, ustedes de lo que tendrían que preocuparse es de, ya que le digo que no le pueden ayudar mucho a las empresas, que veo que no es lo suyo, porque ustedes no terminan de conocer el mundo empresarial, por lo menos no le hagan la vida imposible y procuren, por lo menos, decir en el Gobierno, ahora que lo pueden cambiar la realidad, lo que decían o no hacer lo que hacían en la oposición. Pero mire, el señor Fernández ha dicho otra vez con esto de, ahora le llama competencia desleal, lo que eufemísticamente es o equiparación, o armonización, o dumping fiscal, o paraíso fiscal, que como dice muy bien el consejero, nosotros no tenemos ningún paraíso fiscal, porque paraíso fiscal significa tener unas reglas fiscales individuales para un país distintas del resto de los países que les circundan o del resto de la comunidad mundial. No, nosotros tenemos, según el artículo 150 de la Constitución, las mismas normas fiscales y autonomía fiscal que el resto de los españoles. Sí, el paraíso fiscal en todo caso sería, que vergüenza les daría, porque han vuelto a repetir, creo que usted también, señor Gutiérrez, pero también el señor Fernández, que no tributan, y eso lo compartimos la idea, no tributan los territorios, tributamos las personas, pero si tributamos las personas, ¿por qué ustedes inciden tanto en eso que a mí me encanta, por otra parte, del paraíso fiscal y no hablan del concierto vasco, que eso sí que es un trato singular independiente? Porque ustedes están todo el día hablando de Madrid y, sin embargo, no hablan de eso, sí que es una realidad. Mire, yo puedo entender, además, que desde una concepción de derrota, de pérdida, de declaración de impotencia, al fin y al cabo, Ximo Puig se meta con la fiscalidad de la Comunidad de Madrid, que, por cierto, nos la puede copiar, la puede imitar, puede subir o bajar impuestos, exactamente igual que nosotros. Yo comprendo incluso que el ministro Escrivá, que cosas veredes, amigo Sancho, ahora dice que también hay que ponerle un impuesto exclusivo a la Comunidad de Madrid. Yo puedo entender incluso que el Gobierno de España se lo esté pensando, incluso retirar de Madrid las instituciones. Yo puedo entenderlo eso de cualquier gobernante, de cualquier comunidad autónoma, salvo de ustedes que se sientan aquí. Porque ustedes han dado un salto cualitativo cuando vienen aquí a hablar en la Comunidad de Madrid de dumping, de deslealtad o de paraíso fiscal, porque ustedes tienen el honor y el privilegio de defender los intereses de los madrileños.
cosa que no tiene que hacer ni Chimo Puig, ni Escrivá, que defiende lo de los madrileños, pero de todos los españoles, ni el de otros gobernantes del resto de España. Pero a ver si lo entienden poniendo un ejemplo distinto. Si tuviese España, como tiene, que competir con Francia y viniesen los franceses socialistas a decirnos a nosotros lo que había que hacer en España, los socialistas, los de Podemos, Más Madrid sigue siendo un partido regional, pero cuando hagamos la ficción de que se convierte en partido nacional, ¿qué le dirían a esos gobernantes, a esos políticos de izquierda? Pues que no, porque ustedes tienen que defender los intereses, en ese caso, en el ejemplo, de los españoles y en este caso de la Comunidad de Madrid, porque con los mejores servicios sociales nosotros nos encargamos además de rebajar los impuestos, el IRPF, 0,5 puntos en los 5 tramos, y el mensaje que damos hoy, importantísimo a toda la comunidad, de que nosotros vamos a favorecer a la empresa y vamos a competir fiscalmente con el resto del mundo, porque además de ser un país de la Unión Europea, somos una de las 260 regiones que hay en Europa. Y acabo ya. Miren, lo que hacen ustedes, que a mí me sigue encantando y que espero que lo sigan diciendo cada vez mejor, porque es un reconocimiento de su derrota y un reconocimiento de nuestro éxito que no viene mejor de ningún lado que de tu adversario político. Pero les digo una cosa, como sigan ustedes con esa cantinela, ustedes estarán traicionando los intereses de los madrileños. Muchos de ellos votantes suyos. Muchas gracias.